con nosotros, quería presentaros a María Novo. María Novo, ella es cátedra UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible y es asesora internacional de la Carta de la Tierra, esa herramienta y marco de referencia que utilizamos en Fundación Valores para trabajar, pero especialmente ella hoy tiene una aventura con Fundación Valores desde que nos conocimos hace ya 5 o 6 años y es un sí rotundo a la propuesta de trabajar en esos proyectos y utopías para un mundo mejor. Entonces, no la tenemos aquí como experta en medio ambiente internacional, que lo es, sino que ella está aquí para hablarnos de la sostenibilidad interna. Ese otro aspecto sin el cual no sería viable, ni muchísimo menos, la sostenibilidad del espacio exterior. Entonces, darle las gracias porque ella siempre en su apretada agenda tiene un sí rotundo para su familia, que es Fundación Valores, y es un privilegio contar con ella un año más. Así que os dejo a todos con María Novo. Buenos días. Quiero, como no, iniciar mi intervención agradeciendo a la Fundación Valores la oportunidad que me da de estar aquí esta mañana con todos vosotros, también al Ayuntamiento de Vitoria, a las personas que han intervenido antes, a Carlos, que no sé si está aquí, pero ha sido mi perfecto anfitrión ayer para enseñarme esta bella ciudad. Y quiero decir que la charla mía va a intentar trabajar sobre un tema, comentar un tema que nos puede ayudar a entender cómo aterrizar la idea de sostenibilidad, que es una idea amplia, una idea general, en la sostenibilidad personal. Esa idea que yo he elegido es la idea de éxito, es esa forma en la que podemos vivir el éxito conciliándolo con la felicidad. Me he decidido a abordar un tema que es muy complejo, el tema del éxito es muy complejo, pues porque creo que se trata de uno de los asuntos centrales en nuestra civilización, porque el sistema de poder lo está manipulando para que la gente confunda el éxito con algunas cosas que tienen poco que ver con el éxito profundo. Y bueno, vamos a ver si podemos entre todos construir algo. Miren, yo no soy una experta en el tema, sino más bien alguien que se ha parado a reflexionar. Estoy trabajando en el tema del éxito hace años, entrevistando gente, en fin, es un tema que me interesa, pero no pretendo ni puedo transmitirles mi concepción del éxito, porque es una concepción que está en permanente construcción, y me queda mucho por aprender. Simplemente, como les decía, quiero poner en alto algunas reflexiones para que podamos compartirlas. La primera es que está muy claro que no hay un único modelo de éxito, que cada persona, cada grupo humano construye su modelo y, por tanto, hablemos del modo en que podemos conciliar cada uno a nuestra manera 3 conceptos que yo creo que hay que aglutinar y que son muy escurridizos, que son el éxito, la felicidad y la sostenibilidad. Cuando armonizamos esos 3 conceptos, cuando lo que nosotros vivimos como éxito está armonizado con la idea de felicidad y con la idea de sostenibilidad, entiendo yo que entonces estamos entendiendo la idea del auténtico éxito. Y no voy a hablar solo del éxito individual, sino en este momento de desesperanza, en este momento de crisis, quiero hablar de nuestro posible o difícil éxito como especie en el planeta y como miembros de una sociedad en la que hemos de tener en cuenta no solo el presente, sino también a las generaciones futuras. Como les decía, he hecho entrevistas, lecturas, observaciones sobre este tema y he podido identificar hasta ahora
de lo que he escuchado, porque escuchando se aprende mucho, he podido identificar algunas claves, algunos caminos que conducen a un éxito gratificante, a un éxito saludable para nosotros, para los otros y también para el planeta. Ese es el éxito que yo creo que podemos perseguir. La primera clave es que el éxito y la búsqueda de él no es algo negativo, es algo muy estimulante, pero que hay que tener muy claros los objetivos que nos marcamos, elegirlos de manera coherente con nuestras capacidades y con nuestras posibilidades. Y también hay que tener muy claro lo que estamos dispuestos a pagar o a hacer pagar a otros o a la naturaleza o a nuestra familia, a nuestros compañeros, para obtener ese éxito. Dicho esto, por tanto, aparece siempre la necesidad de priorizar. Tendemos en la vida muchas veces que elegir entre mi éxito, mi realización profesional, o la crianza de los hijos como éxito, o la salud, o la entrega, o la armonía con el entorno. Son distintas opciones que aparecen en diferentes modelos de vida y cada uno tiene que ir manejando la suya. Pero lo que también he visto en las entrevistas es que sean cuales fueren las opciones que van apareciendo en nuestra vida, en esa necesidad de elegir, las prisas no son buenas. Que una forma de manejar bien el éxito es aprender a esperar. No tanto correr detrás de las cosas como estar atentos a lo que la vida nos va poniendo delante. En ese sentido, creo que el primer requisito para una vida coherente, que podríamos llamar exitosa, es la paciencia. Y me gusta recordar aquí una frase que Hermann Hesse incluye en su libro Siddhartha. Hay un momento en que hay un hombre sabio que busca trabajo y él va a ver a una persona que ofrece trabajo y esta persona le dice: ¿qué sabes hacer? Y él le responde: sé esperar. Creo que ese es un prerequisito, saber esperar. Segunda exigencia que aparece enseguida también cuando entrevisto a personas es conciliar el éxito con la felicidad. La felicidad, miren, en este momento en el que se nos quiere aplastar hasta eso, se nos está vendiendo como un modelo de producir y consumir. La felicidad se nos está vendiendo como el modelo de aparentar y está empezando a convertirse la auténtica felicidad en un concepto revolucionario. Por eso me gusta hablar de la felicidad, porque lo que se nos está poniendo como ejemplo de gente exitosa no se corresponde necesariamente ni con los de gente honrada. No quiero decir que todos los que tengan éxito no sean honrados, quiero decir que no parece que sea un prerequisito fundamental, pero sobre todo no se corresponde con los de gente feliz necesariamente. Alguna gente que tiene éxito es muy feliz, pero otra es muy desgraciada también. Por tanto, creo que tenemos que construir nuestro propio modelo, persiguiendo o buscando un éxito profundo, un éxito sereno, que se relacione con nuestras capacidades, cada uno las suyas, y con nuestros sueños, pero también con la dignidad en un mundo que se empeña en atacarla constantemente, con la solidaridad, con el proceso de desarrollo colectivo y con la sostenibilidad. Decía Albert Einstein: en lugar de ser un hombre de éxito, procura ser una persona valiosa. Lo demás llegará naturalmente. Y yo creo que ser valioso en este contexto es ser lúcido, es ser honrado, es vivir con amor, es dar y recibir felicidad. ¿Eso qué significa? Pues significa, por de pronto, que tenemos que reconstruir el pacto generacional. Había un pacto implícito hasta ahora en el que todas las generaciones trabajaban para que la siguiente generación viviese mejor. Ese pacto se ha roto
Estamos dejando un basurero para nuestros hijos. Estamos dejando una sociedad esquilmada por la codicia, por la torpeza. Por lo tanto, si como grupo humano queremos tener éxito, lo primero también es reconstruir ese pacto generacional, empezar a pensar en las generaciones futuras. ¿Y la alternativa cuál es? Pues es crear alternativas de vivir de otra manera, de consumir, alternativas para disfrutar el ocio de otra forma distinta, alternativas para compartir. Estas primeras reflexiones, por tanto, sobre el éxito, es importante relacionarlas con lo que nos ocurre individual y colectivamente y también con algunas buenas noticias. Yo creo que en estos momentos tenemos que contarnos no solo lo que nos duele, sino también las buenas noticias. La primera buena noticia es que la vida es la mayor aventura de éxito de la historia. Miren, nosotros tenemos un ejemplo de éxito, el mayor, que está en la vida. La vida lleva 4.000 millones de años sobre la Tierra, perpetuándose, aprendiendo a superar las dificultades. Y nosotros, dentro del fenómeno de la vida, somos una especie exitosa. Somos parte de esa vida exitosa. Es cierto que somos como un bebé, porque llevamos solamente, el Homo sapiens lleva solamente 200.000 años sobre la Tierra, es muy poco tiempo, por eso cometemos muchos errores. Pero somos una especie que ha tenido éxito, esa es una buena noticia, y para no interrumpirla lo que tenemos que seguir es recordando ese vínculo que nos une con la naturaleza y tenemos que aceptar las reglas del juego de la naturaleza. Muchas de las cosas que nos ocurren es porque hemos roto esas reglas del juego. Tenemos que aceptar los límites, tenemos que aceptar los condicionamientos, tenemos que aprender de la naturaleza que funciona en tiempos largos y nosotros hemos querido apresurarnos en la explotación de los recursos, estamos consumiendo en unas cuantas generaciones recursos que hacen falta, como les decía antes, para las generaciones futuras. Aprender de la naturaleza, hay una palabra preciosa, esa palabra es biomímesis. Biomímesis quiere decir intentar ver cómo podemos en nuestros procesos mimetizar, copiar de los procesos a través de los cuales la naturaleza ha tenido tanto éxito. Y fíjense, el problema que tenemos, que no es de ahora, que es un problema que viene de toda la modernidad, de los 3 últimos siglos, es precisamente que no hemos usado la naturaleza como nuestra casa, sino que nos hemos empeñado en dominarla, en esquilmarla, en contaminarla. Fíjense, por ejemplo, el tema del petróleo, que estamos en el pico del petróleo. La naturaleza tardó 300 millones de años en crear esas reservas de petróleo y nosotros en 300 años las hemos consumido a una velocidad 1 millón de veces mayor que la naturaleza. Por tanto, somos una especie que ha tenido un gran éxito tecnológico, pero no hemos crecido de igual manera en el terreno de la conciencia. Ese éxito no ha estado guiado por la conciencia, sino por la codicia de la economía liberal. Y en este momento podemos morir de éxito si continuamos con este ritmo compulsivo de atacar a la naturaleza, que es la madre que nos acoge, y de atacar los fenómenos de la vida. Por tanto, una clave imprescindible para nuestro éxito colectivo es contribuir al mantenimiento de la vida sobre la Tierra y, por supuesto, de la vida humana en condiciones de sostenibilidad ecológica, pero también en condiciones de equidad con los más pobres y con las generaciones futuras. Bueno, aquí hay una buena noticia. La buena noticia es que ya son millones las personas y los grupos humanos que a través de comunidades rurales, urbanas, educadores, pequeños empresarios, fundaciones como Valores, ya han comenzado a tomar este camino, a cambiar para que todo cambie, a vivir mejor con menos, a cogerse de las manos para
avanzar con creatividad, con imaginación, con mesura, también con alegría, con esa alegría profunda y contagiosa que nos invita a seguirles. Y ellos hacen visible una verdad que sería mi segunda reflexión. La verdad es que cooperar merece la pena. Miren, somos hijos de la cooperación. En esa aventura de la vida, los primeros pobladores de la Tierra fueron las bacterias, y las bacterias vivieron 2000 millones de años solas sobre la Tierra, evolucionando muy lentamente, con pequeños cambios, 2000 millones de años solas. Pero hace 2000 millones de años, dos bacterias, permítanme que lo cuente poéticamente, científicamente será poco riguroso, dos bacterias se miraron, se sonrieron y se amaron y decidieron cooperar. Y esas dos bacterias se unieron y entonces inmediatamente se les unió otra y luego se les unió otra. Y de esa cooperación se produjo el mayor salto evolutivo que puedan imaginar, porque a partir de ahí empezó a crearse un tipo de célula que permitió la proliferación de los seres multicelulares y se creó lo que alguna científica experta llama una inesperada tercera forma, que es la que en otros 2000 millones de años, mucho más profunda la evolución, nos ha traído hasta nosotros. Este ha sido un salto tan creativo que a partir de ese momento todo el complejo mundo que conocemos, todo esto se va creando. Y si nos fijamos en la naturaleza y en la vida, están llenas de ejemplos de simbiosis, de ejemplos de cooperación. Hablamos muchas veces de Gaia, la Tierra como Gaia. Gaia es un organismo en el que todo coopera. Y en la vida social también a veces vemos mucho la competencia y no nos damos cuenta de que incluso en situaciones de competencia el prerequisito es la cooperación. Fíjense, por ejemplo, en dos equipos de baloncesto compitiendo, vemos la competencia, pero si cada equipo, sus miembros no cooperasen previamente, no podría haber esa competencia. Eso ocurre siempre en nuestro propio... Podemos, como seres individuales, podemos competir en un concurso de lo que sea, pero si nuestro propio organismo, todos nuestros órganos no cooperan, no podremos ni siquiera competir. Así que la buena noticia es que no estamos solos, que estamos con los otros y que podemos aprender de la vida cooperando. Tercera reflexión. La diversidad nos saluda. Sea bienvenida. En la naturaleza, la vida evoluciona a través del mestizaje de genes, de plantas, de seres vivos, de personas, y se dice que los sistemas vivos, cuanto más diversidad tienen, en general son más estables. Y en la vida social, la diversidad es una forma de ampliar nuestras posibilidades. Cuando vivimos distintos roles, cuando podemos jugar diferentes roles, las mujeres sabemos mucho de eso, porque somos profesionales, somos amas de casa, jugamos muchos roles, pues ese es un enriquecimiento muy grande. Por tanto, defendamos la diversidad y defendamos el mestizaje en un mundo que se ha empeñado en la homogeneización de todo. Fíjense, en el plano de la alimentación, esta modernidad ha apostado por los monocultivos, y los monocultivos han sido la desgracia para África y han sido una desgracia para los agricultores y campesinos de todo el mundo. Pero el problema es que hemos copiado esos monocultivos y tenemos a todos los niños de la misma edad en una misma clase, da igual las diferencias que tenga, tenemos a todos los ancianos recluidos en los mismos lugares, cuando los ancianos querrían estar con niños, con jóvenes, y los niños querrían estar mezclados como están mezclados en las familias, ¿no? Por tanto, la apuesta por la diversidad es otra buena noticia,
porque hay mucha gente defendiendo las especies autóctonas, defendiendo las lenguas en peligro de extinción, defendiendo las culturas indígenas, defendiendo lo diferente, lo distinto, lo débil. Y hay una frase del comandante Marcos de Chiapas, recordarán, de la Revolución de Chiapas, que me gusta recordar en este momento. Él decía: es necesario hacer un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos. Esa es la buena noticia. Estamos tratando de construir ese mundo. Tercera reflexión, o cuarta o quinta, no sé por dónde voy. No somos máquinas. Nuestro destino no está escrito de antemano. Y esto ya lo sabemos teóricamente, pero creo que hay que proclamarlo en un momento en el que se nos quiere tratar únicamente como máquinas de producir y consumir. El sistema quiere que funcionemos con esos criterios, pero fíjense, somos muy diferentes. Las máquinas obedecen a programas preestablecidos, en los cuales está muy claro el producto que se va a obtener, y nosotros, en cambio, funcionamos por estrategias. Somos inteligentes y podemos cambiar el proceso en la medida en que se desarrolla. La buena noticia es, por tanto, esa, que nosotros tenemos la imaginación, la creatividad, y podemos optar, podemos elegir con libertad. Entonces, cuando se nos está intentando decir que tenemos que realizar tal trabajo en tal tiempo, y fíjense, por ejemplo, cómo trabaja la gente en las maquilas, o cómo están trabajando en este momento en China, jornadas de 14 horas diarias, sin derechos humanos, sin derechos laborales. A la gente se la está tratando como máquinas. Y el reto para tener éxito como especie es rebelarnos frente a eso y decir que somos seres que creamos, seres inteligentes, seres que sueñan, y no aceptar, en la medida de lo posible, que se nos impongan o se le impongan a otros esas vidas estandarizadas que toman la máquina como modelo. El reto es no dejar que nadie nos viva nuestra propia vida, que nadie nos escriba el texto de nuestro relato personal. Y tenemos las capacidades para ello. Tenemos conciencia como especie frente a la eficiencia que persiguen las máquinas. Nosotros podemos oponer la pertinencia, podemos hacernos preguntas. ¿Es pertinente esto que se me pide que haga? ¿Es pertinente son pertinentes estos tiempos que se me exigen o que se le exigen a otras personas para que hagan algo? ¿Qué somos entonces si no somos máquinas? Pues, amigos y amigas, somos polvo de estrellas. Somos una parte del cosmos, minúscula, humilde, dependiente, que nacimos en una casa, la naturaleza, que nos nutre y nos acoge. Somos alguien que vivimos en esa casa y no acabamos de conocerla, le llamamos planeta Tierra, cuando en realidad es un planeta agua. Es un planeta verde y azul, verde por todas las plantas verdes, la producción primaria, que son las que inician el proceso de la vida, y azul por el agua, porque el agua es una de las fuentes de vida. Recordemos que somos polvo de estrella, recordemos nuestro vínculo con el cosmos, y recordemos que ahí, en ese vínculo, están incluidos el otro y los otros, porque somos también seres culturales, seres que nos hacemos preguntas, seres que buscamos la sabiduría, y que tenemos que atrevernos a encontrar la sabiduría allí donde esté, porque la sabiduría también está dispersa. Miren, cuando bebemos agua, yo cuando bebo este agua no pregunto de dónde viene. Cuando buscamos la sabiduría, tenemos que encontrarla o aceptarla, venga de donde venga, de Oriente o de Occidente, de una persona intelectualmente muy desarrollada o de la persona más modesta, más humilde,
que tenemos al lado, porque la sabiduría la encontramos cuando alguien nos habla a la vez a nuestra mente, al mundo racional, a nuestro corazón, al mundo sentimental y a Jara, a nuestro vientre, al mundo emocional. Cuando algo o alguien nos permite armonizar esos tres mundos, estamos encontrando la sabiduría. Bueno, siguiendo con nuestras capacidades para el éxito, déjenme recordarles algo que ya saben, pero que pretende este sistema que se nos olvide, y es que somos seres que sueñan, somos seres que vislumbran lo invisible. La mayor parte de nuestros sueños, fíjense, son inmateriales, por tanto, fíjense también en cómo el éxito radica mucho en escuchar a esos sueños inmateriales, que son ser amados, son practicar un oficio que nos gusta, son desarrollarnos artísticamente, jugar en un grupo deportivo, pero también son que nuestros hijos nos abracen, que los amigos nos quieran, que la pareja nos funcione, que los padres no se vayan antes de tiempo. Fíjense cuántos éxitos hay ahí que son inmateriales. Y yo pienso, si no serán acaso esos sueños las guías de un auténtico éxito personal que se pueda hermanar con la felicidad. Miren, para lograr ese éxito, hay una clave que yo aprendí hace mucho tiempo de uno de mis maestros y que procuro llevar a mi vida cuando tengo que confrontarme con alguna persona, o cuando he tenido que educar a mis hijos, o en la universidad cuando llega un alumno o una alumna por primera vez. Siempre me digo, todo el mundo es excelente en algo. Y el reto que tenemos, los padres, los educadores, los interlocutores, es descubrir esa excelencia. Porque todo el mundo tiene algunas capacidades, todas las personas, cada uno la suya, en las que pueden ser exitosos. Pero la escuela no se preocupa, con el afán de homogeneizar, no se preocupa de mirar individualmente en qué puede ser exitosa cada persona, cada estudiante. Las familias muchas veces queremos que los hijos reproduzcan nuestra forma de hacer con nuestras capacidades, que no necesariamente son las suyas. Pero miren, cuando logramos descubrir cuál es la excelencia de esa persona y logramos conciliarla con la motivación, el éxito está asegurado. Y les estoy hablando de ese éxito profundo que es el reconocimiento de que estamos en la vida para ser útiles, también para disfrutar, también para cooperar, como les decía, con los demás. Miren, cada uno de nosotros es un artista en potencia cuando se atreve a hacer visible lo invisible. Pero por eso es muy importante escribir nuestros sueños, grabar nuestros sueños, compartir nuestros sueños, porque son el primer paso para la acción, son ese primer paso que nos convierte en artistas, en poetas de nuestra propia vida. Fíjense una frase preciosa que rescaté de la gente del 15M. El que no tenga sueños, que se disponga a tener dueños. Fíjense qué hermoso y cómo podemos aprender de esta gente joven que está intentando configurar el mundo de otra manera. Bueno, pues relacionado con ellos, la otra buena noticia, como especie, para ser exitosos, es que somos creativos, es que podemos mejorar el mundo y mejorarnos. Hay una maldición china que yo creo que nos ha caído en este momento. La maldición china dice que te toque vivir una época interesante. Que te toque vivir una época interesante, los chinos lo mandan como una maldición. Y yo creo que nos ha caído la maldición china, porque vivimos una época hartamente interesante. Pero en ese tropiezo que tenemos diario con el azar, con la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con el cambio climático, pero tampoco qué va a pasar con nuestros empleos, con nuestras jubilaciones, con nuestros hijos. En medio de ese conflicto es fundamental no tener miedo, perder el miedo, tener valor y
lo más valiente que tenemos es la imaginación. Lo más valiente que tenemos para ser lúcidamente estratégicos es esa capacidad imaginativa que nos permite ver lo que todos ven, pero pensar lo que nadie había pensado. Eso es lo que nos va a ayudar a salir de la crisis. Podemos inventar el futuro, podemos imaginar otros mundos posibles a escala personal y a escala global. No digo que sea fácil, pero es muy sugerente y eso lo podemos hacer cuando conectamos la mente con el cuerpo, cuando conectamos el intelecto con la intuición, dejamos hablar a la intuición, también cuando conectamos el yo con el nosotros y con el contexto. Creo que tenemos que tener una gran confianza en el efecto mariposa de la imaginación. Miren, en los años 60 esta idea del efecto mariposa la acuñó un meteorólogo, Lorentz, que se dio cuenta de que en los cálculos que hacía, cuando introducía variaciones muy pequeñitas en el inicio, por ejemplo, en vez de 2 decimales usar 3, eso cambiaba muchísimo los resultados al final. Pues el efecto mariposa que nosotros queremos usar en este momento es el que nos dice que pequeños cambios, pequeñas perturbaciones, pequeñas situaciones de rebeldía producidas aquí y allá pueden amplificarse, pueden realimentarse, pueden generar, y de hecho ya están generando, cambios importantes, incluso cambios cualitativos en todo el conjunto de este sistema en el que nos ha tocado vivir. Y así, con ese efecto mariposa, aunque nuestro trabajo sea muy humilde, aunque sea un trabajo pequeño, comprendemos y disfrutamos sabiendo que lo que hacemos nada es inútil y sabiendo que estamos trabajando a favor del cambio en un proceso en el que muchas fuerzas se multiplican a través de esas sinergias, de esas complicidades, de esas redes sociales, y que podemos hacer de este planeta cálido un lugar donde el amor no despierte amenazado. Les sigo hablando de nuestras capacidades y quiero decirles y recordarles, porque ya lo sabemos todo, que somos activos y que conjurando aquella maldición, no sé si recuerdan la película del gato pardo, que se decía cambiar para que nada cambie, nosotros podemos conjurar esa maldición que también se está produciendo mucho en nuestras sociedades, se nos están vendiendo aparentes cambios para que nada cambie, y podemos querer cambiar para que todo cambie. No todas las historias son como la del gato pardo. Las gentes y los pueblos del mundo hemos comprendido que cambiar es posible y es necesario. Y es además un salto adelante en la evolución. Si cooperamos, si volvemos a generar estructuras cooperativas, comportamientos cooperativos, si volvemos a conseguir avanzar en el desarrollo a través de la paz, de la armonía, de un justo reparto de los beneficios entre los pueblos, de un tratamiento correcto con la naturaleza, habremos comprendido que realmente el cambio está en nuestras manos, porque somos el 99% de la humanidad, las personas que queremos un mundo mejor, frente a un 1% que es el que mueve el capital financiero, es el que mueve las multinacionales. A ese 1% le estorban los pobres, le estorban los discapacitados, los niños, los ancianos, la gente que no tiene trabajo, los jóvenes que se niegan a no encontrar trabajo. Pero somos mayoría, el resto somos mayoría, y podemos construir lo que otro de mis maestros me enseñó, Paulo Freire, no sé si ustedes, fue un gran educador brasileño, y él siempre decía, hay que apostar por el inédito viable. El inédito viable es lo que no ha ocurrido, pero podemos hacer que ocurra. Podemos reinventarnos, reorganizarnos individual y colectivamente.
podemos asociarnos en redes alternativas, podemos orientar el cambio que queremos y fluir con él. Y como les decía, quizá no podamos de golpe hacer un gran cambio, pero la inmovilidad es la más engañosa y la peor de las opciones. Podemos hacer pequeños cambios, dar pequeños pasos, dejar hablar a la intuición, por ejemplo, que tantas veces está aplastada por el razonamiento frío. Decía Albert Einstein, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente fiel. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Sigamos contando con la intuición, pero no solo eso, tenemos que acostumbrarnos también a salir con frecuencia de nuestra zona de confort, a introducir en nuestra vida pequeñas perturbaciones que nos entrenan para los grandes cambios. Esta situación nos ha pillado muy desentrenados y creo que tenemos que empezar a entrenarnos. Los jóvenes ya lo están haciendo para afrontar grandes convulsiones. Y tenemos también, yo creo que recordar que los planes y los programas están ahí para saltárselos, que no somos máquinas, como les decía, que cuando un plan o un programa no es justo, cuando no va de la mano de la vida, entonces una cuota de disidencia es muy saludable. Y tenemos que observar, tenemos que dejarnos guiar por los pioneros del cambio que ya están ahí, aprender de ellos. Ya tenemos aquí en este congreso, tenemos a muchos de los que se sientan aquí y de los que se sientan ahí, gentes que están introduciendo innovaciones no solo tecnológicas, sino innovaciones vitales, gentes que hablan no solo de cambiar la economía, sino de cambiar nuestro pensamiento, de dejar que lo ilumine la ética, que lo iluminen las preguntas sobre las formas buenas de vivir. Y no esperar a que otros cambien. No reducir nuestro disentimiento a las charlas de café, sino actuar donde cada uno pueda, porque los cambios civilizatorios se producen cuando miles de sueños no soportan más su prisión y saltan a la realidad. Yo en Madrid voy a bailar el primer domingo de cada mes a un parque con una persona bellísima que nos reunimos gentes de todo tipo, 200 personas o así. A veces me encuentro con María Pinar, personas que vamos a danzar danzas del mundo juntos, nos tomamos de la mano y danzamos. Y el que organiza todo esto es una bellísima persona, Pello Irurzun, y en la última convocatoria que nos hizo decía: bailemos, a ver si ya vamos mirando la salida del túnel, si es que hay túnel, y si no, pues construyámoslo. Esta idea de Pello me encantó, o sea, estamos a un lado, hay una montaña frente a nosotros, bueno, busquemos el túnel, y si no hay túnel para pasar al otro lado, construyámoslo. Pero también recordemos que hay mucha gente que ya está construyendo ese túnel. Estemos atentos a esas personas que a veces son la persona que limpia nuestra calle o que limpia nuestra oficina. Son seres anónimos que están entre nosotros, puede ser la vecina de la puerta de al lado. Pongamos atención, pongamos empatía en encontrar a esas personas que están produciendo esos pequeños cambios. Y bueno, a estas alturas de mi charla, que está teñida de optimismo porque soy optimista por naturaleza y también porque todo mi trabajo me lleva a serlo, las cosas que exploro, pues a estas alturas quiero detenerme y pedir perdón por ese optimismo, por esa gran confianza que yo tengo en el ser humano, en sus posibilidades de éxito. Quiero pedir perdón a las personas que han perdido su trabajo, que han perdido su casa, sus ahorros, a los jóvenes que no encuentran trabajo. Ellos pueden pensar que hablar en este tono puede ser a lo mejor frívolo o superfluo, soy consciente y pido perdón. Pero miren, estoy hablando así con fe en la vida, con fe en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas.
Y estoy hablando así porque creo que toda denuncia, y en estos congresos hay una gran componente de denuncia, creo que toda denuncia debe ir acompañada del anuncio. No nos podemos quedar solo en la denuncia, no nos podemos quedar solo en el lamento, en el catastrofismo. Si queremos ser revolucionarios pacíficos, si queremos cambiar las cosas, tenemos que anunciar que hay otra forma de vivir y que estamos comprometidos con ella. Y además, no solo que estamos comprometidos, sino que estamos dispuestos a vivirla con alegría. Y con eso enlazo con mi última reflexión. Amigos y amigas, hemos nacido para la alegría, aunque se nos quiera decir que hemos nacido para producir y consumir. Hemos nacido para una alegría profunda, una alegría que surge en primera instancia del agradecimiento, de dar gracias por los dones que cada día nos regala la vida. Mi canción preferida es el Gracias a la vida de Violeta Parra. Fíjense cuánto cada mañana tenemos que agradecer esos 5 sentidos o 4, los sentidos, la vista, el oído, solo por eso, pero también agradecer si tenemos una casa, agradecer que vivimos en un país sin guerras, en un país con hospitales, agradecer manteniendo la capacidad de asombro, porque hay muchas cosas que por cotidianas ya no las agradecemos y están ahí. Hablaba antes con un amigo sobre el poeta Walt Whitman, que para mí ha sido fundamental y para él también. Y yo traigo aquí una frase de Walt Whitman que me parece que viene a decir mejor lo que yo quiero decir. Walt Whitman dice: no se ve nada que no sea un milagro. Y yo quiero recordarles, se nos olvidan los milagros que nos ocurren cada día a nuestro alrededor. Esos éxitos olvidados por cotidianos, por ejemplo, tener familia, tener amigos, poder comer cada día, respirar. Yo tengo una amiga que está con un cáncer peleando y cuando le hablamos y hablamos de estos temas me dice: María, mi éxito es respirar, me conformo con respirar. Por tanto, esa alegría tiene que ser también el reconocimiento de que cada momento presente es un regalo y de que no podemos estar esperando grandes acontecimientos para ser felices si, mientras tanto, se nos escapa la felicidad de esos pequeños acontecimientos cotidianos, de esos acontecimientos que dejamos pasar como si fueran naturales y solo los valoramos cuando los perdemos. Miren, la alegría se relaciona con el hecho de ser positivos, desde luego, de tener confianza en nosotros mismos y confianza en los demás. De ahí también, de esa mirada positiva, que podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, viene un poco cómo vemos el mundo y cómo nos vemos. Y aquí quería recordar un koan oriental, que a mí muchas veces me viene cuando ocurre algo un poco inesperado en sentido negativo, ¿no? Dice: el granero se ha quemado, ahora puedo ver la luna. A veces se nos quema el granero y solo nos lamentamos por el granero y no nos damos cuenta de que se ha despejado el horizonte y podemos ver la luna. Finalmente, para trabajar en esta dirección, creo que tenemos que acostumbrarnos también a confiar en lo improbable. Desde luego, la palabra confiar es muy importante, pero fíjense que la mayor parte de los acontecimientos que han ocurrido en nuestras vidas, los que han cambiado nuestras vidas, antes eran altamente improbables. Y si no, recuerden cómo han conocido a su novio, a su pareja, a su mejor amigo, cómo les han ocurrido cosas en el trabajo con las que no contaban, y verán cómo
lo improbable nos trae muchas sorpresas. Hay una frase de Eurípides que dice: los dioses nos dan muchas sorpresas, lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios abre la puerta. Pues yo creo que tenemos que confiar en lo inesperado, tenemos que trabajar por ello. Fíjense, antes de venir aquí recibí la buena noticia de que en Naciones Unidas se ha aprobado el Tratado sobre el Comercio de Armas. Llevaban 20 años trabajando en él, se llevaban los grupos que defendían esto. Es un ejemplo de paciencia, de constancia y de confiar en lo improbable. Y se ha conseguido. Así que de esta forma también se producen muchas sorpresas y milagros en nuestras vidas. Miren, queridos amigos y amigas, como familia humana, como civilización occidental, creo que estamos empezando a comprender que nos hemos equivocado de camino, nuestros dirigentes y nosotros también, en la búsqueda de un éxito falso, de un éxito relacionado con tener más, con correr más, con que las cosas fueran cada vez más grandes. El mundo que buscamos, el mundo en que vamos a poder tener éxito, va a ser el mundo de lo pequeño, de lo próximo, de lo lento. Y el aprendizaje creo que consiste en regresar a las fuentes que son la naturaleza y la vida, nuestras grandes maestras, aprender de ellas, que son la sabiduría ancestral, venga de Oriente o de Occidente, y que son esas personas buenas, innovadoras, que están a nuestro alrededor. Y yo creo que comenzamos a asumir que el éxito, cuando no se hermana con la felicidad, con esa felicidad profunda, interior, serena, no es verdadero éxito. Por tanto, el éxito que nos venden las televisiones y que se nos vende, incluso en los colegios y en las universidades, ese éxito para el que hay que prepararse aprendiendo desde pequeños a competir, no es verdadero éxito. Y descubrimos que el éxito no aparece porque corramos detrás de él, no consiste en tener prisa en conseguirlo, sino que aparece cuando quiere, pero desde la sencillez de atreverse. Atreverse es una condición para tener éxito como especie, como grupo humano. Atreverse a cambiar, atreverse a disentir, atreverse a imaginar. Y no en los estrechos pasadizos de lo conocido, sino como militantes de la utopía, como creadores que imaginan, como intérpretes de una sinfonía que es nuestra vida. Y ustedes saben que para escribir una sinfonía no basta ni con el director ni con un solo instrumentista, todos los músicos tienen que cooperar y colaborar. Así que yo les deseo que puedan trabajar individual y colectivamente por este éxito que no es un estado estable, desde luego, es un logro imperfecto, provisional, que se va cogidos de otras manos, pero que en su imperfección también está su grandeza, porque no consiste en llegar a una meta, sino más bien en recorrer con dignidad, con imaginación, con solidaridad, en recorrer un camino. Consiste en la forma de caminar. Yo creo que el éxito es querer y ser queridos. Se nos olvida ese éxito a veces. Es haber vivido una vida que ha merecido la pena cuando lleguemos a ser viejitos. Es seguir construyendo esa vida que merezca la pena al ritmo de nuestros sueños. El éxito es ser importantes para las personas que nos importan, para nuestros hijos, para nuestra familia. Y hay que pensar, y yo estoy convencida de ello, que antes o después cada uno, cada quien merece lo que sueña. Y si soñamos un mundo distinto y si soñamos un mundo en paz, en armonía, somos el 99% de la humanidad, se los decía antes, tenemos razón al reclamar más justicia, al reclamar paz, al reclamar el cumplimiento de los derechos humanos que se están conculcando aquí y ahora, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de opinión, a una vivienda digna,
el cumplimiento de los derechos de la tierra que también se están conculcando aquí ahora, y cuando digo aquí me refiero al planeta en general. Podemos y debemos denunciar lo que no funciona, por supuesto, pero como les decía antes, hay que acompañar a esa denuncia siempre el anuncio. Un anuncio que es recordar nuestras fortalezas, recordar nuestras capacidades, recordar toda nuestra fuerza moral, nuestra fuerza espiritual, nuestra fuerza creativa, que nos legitiman como sujetos del cambio. Somos los sujetos del cambio. Y hemos aprendido a hablar de la felicidad y de la dignidad en un mundo de cuatreros, donde decir estas cosas comienzan a ser revolucionarios. Atrevámonos, pues, a trabajar y a encarnar esa nueva forma de ser exitosos, que es ser felices, ser dignos, una forma sencilla, cooperativa, comprometida. Y les decía que para eso hay que atreverse, y atreverse comporta riesgos, incluso el riesgo de no ser bien comprendidos. Pero miren, el mayor riesgo es no correr riesgos, porque entonces nunca seremos como nos soñamos. Quiero terminar con una frase de uno de mis maestros, Ernesto Sábato, no sé si algunos de ustedes lo conocen. Ernesto Sábato ha sido un intelectual argentino, ejemplo de dignidad, de una vida de éxito profundo y un maestro para mucha gente. He tenido la suerte de poder conocerle. Y con sus palabras termino. Él dice: lo primordial es negarse a asfixiar cuanto de vida podamos alumbrar. Nos salvaremos por los afectos. El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. Cantemos. Gracias. Muchas gracias. Es el tiempo de compartir. Nos quedan unos 10 minutos, me dicen, ¿no? Aproximadamente. Así que, por supuesto, no se trata de preguntar, porque como les dije al principio, no tengo todas las respuestas, pero creo que sí podemos compartir experiencias y cosas que puedan iluminarnos, ¿no? ¿Creen ustedes que es fácil esto del éxito? ¿Tienen a alguien cerca a quien consideren exitoso y que no necesariamente sea famoso, por supuesto? Hola, María. A ver, yo quisiera... Bueno, me voy a sentar porque así estoy más cómoda. Me ha parecido todo lo que has contado hermoso, porque realmente son palabras muy hermosas y que a veces necesitamos escucharlas. Pero, desgraciadamente, vengo de otras realidades. A veces, bueno, pues las circunstancias te obligan... En este momento muchos jóvenes estamos pasando por este proceso, ¿no? Queremos encontrar respuestas y salimos de este sistema, ¿no? Salimos de nuestro ambiente de confort para encontrar otros tipos de ambientes. Yo he pasado una temporada larga en Canadá y otra temporada larga con los cucamas, que son amazónicos loretanos de Perú. Y el ser humano es complejo. Es interesante decir unirnos y tal, pero es que el ser humano es muy complejo. Uno como individuo es muy complejo. Tenemos cosas que nos unen, una cultura que, bueno, pues tiene sus más y sus menos. La espiritualidad, que la dejamos muy de lado porque es muy metafísico. Y luego, pues bueno, las circunstancias personales. Uno no puede dedicarse tanto a cosas, a profundizar tanto cuando, por ejemplo, no tiene con qué dar de comer a sus hijos. Cuando está luchando con sus derechos, con su vida. No estoy hablando como aquí, que se nos respetan los derechos humanos, más o menos. Pero estoy hablando de gente que su agua es contaminada por petróleo. Y el Estado peruano... hablo de Perú, por ejemplo, como Canadá, ahora mismo tienen unas confrontaciones muy importantes con los indios canadienses por el petróleo también. Como esa gente que cada día lucha con su propia vida para esa unidad, esos derechos,
cómo luchar contra eso y cómo uno animarse. Y luego el sentirse, uno, pues yo personalmente me sentí un poco, ¿cómo decirlo?, avergonzada de decir, coño, me veo mal, pero es que hay gente que está todavía peor y cómo puedo hacerlo yo desde mi entorno cuando no depende de mí. Yo puedo tener buena voluntad, puedo moverme, pero muchas decisiones no dependen de ti. Y para empezar por eso, porque uno tiene que trabajarse, como digo yo, el egoísmo consciente para luego al final inclinarse por el egoísmo altruista, que es la cooperación y la sinergia. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo entiendo, comenzando por el principio, que todo este tema es muy complejo. Por supuesto, en 40 minutos es imposible abordar toda la complejidad. Y creo efectivamente que tenemos cosas, la cultura europea, la cultura occidental, cosas de las que podemos avergonzarnos en relación con lo que ocurre y sigue ocurriendo con otras culturas, ¿no? Cuando se está, por ejemplo, atacando las culturas indígenas, realmente se está entrando a tomar parte de esa postura que decía yo antes, de homogeneizar el mundo, de destruir diversidad, pero también se está produciendo algo muy profundo y muy peligroso, que ha sido el gran pecado de Occidente, que es creer que el modo de vida occidental es el único y es el mejor posible. Ese pecado lo hemos cometido exportando nuestro modo de vida, que era un modo de vida que no podía generalizarse al resto del planeta, lo hemos exportado a todo el planeta. Las tasas de consumo, de alimentos, de energía de un europeo, de un americano medio, no son exportables a la generalidad de los 7.000 millones de personas que viven en el planeta. Harían falta 3 o 4 planetas. Sin embargo, a través de la televisión hemos exportado esos modos de vida como si fuesen generalizables. Y el gran pecado es que hoy 1.200, 1.300 millones de chinos quieren vivir de esa manera, 1.200 millones de indios quieren vivir de esa manera, y es imposible porque hemos agotado los recursos. Entonces, a veces nos rebelamos cuando vemos que comunidades indígenas, por ejemplo, pues están siendo maltratadas, sus culturas están siendo poco valoradas. Y yo creo que a lo mejor podemos también tener elementos de ánimo cuando vemos que un criterio tan bonito, que es el criterio del buen vivir, como es el que existe en las culturas quechua, en las culturas andinas, el Sumak Kashai, ha entrado en la Constitución de Ecuador. O sea, eso era impensable hace 20 años. Y el Sumak Kashai está siendo hoy una guía para muchos de nosotros, para personas que trabajamos en temas de desarrollo, como forma de vivir distinta de la forma de vivir de Occidente. Y muchos países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador y otros muchos países están tomando referencias ya de sus culturas ancestrales, queriendo crear modos de desarrollo autóctonos que no se basen en este modelo de falso éxito que ha exportado Occidente. No podemos seguramente irnos a trabajar con los mapuches o con los inuís, pero sí que podemos a veces, y no lo hacemos, mirar qué pasa con los campesinos de nuestra tierra. Aquí tenemos otra sabiduría que está siendo extinguida, y ahí sí podemos trabajar en la revitalización de formas de agricultura sostenibles. Incluso cuando compramos y compramos ecológico, estamos contribuyendo a unas formas de producción agrícola distintas, sostenibles, de gente creativa que apuesta por trabajar con la tierra sin machacar a la tierra. Quiero decir, desde los gestos más pequeños podemos contribuir, incluso aunque sea solo como consumidores, a que ciertas maneras, ciertas formas culturales de las que tenemos mucho que aprender, porque todo lo que se trabaja ahora sobre reciclado ya lo sabían nuestros abuelos campesinos y estamos inventando el reciclado y ellos ya reciclaban todo, pues lo tenemos cerca, lo tenemos al lado.
Y vosotros los jóvenes os hemos dejado un mundo, yo antes lo calificaba de basurero, pero es que es un basurero no solo ecológicamente, sino también en el terreno de las expectativas, porque hemos arrasado con todo, las generaciones anteriores. Y yo creo que lo tenéis muy difícil. Por suerte hay mucha gente de otras generaciones que está queriendo apoyar y queriendo ser solidaria, y de esto se está viendo en las familias, cómo están los abuelos cuidando a los nietos y apoyando, por eso nuestras sociedades se mantienen. Pero yo volvería a una cosa que dije antes: cuando tengáis que enfrentaros con qué hago, hazte antes la pregunta. Hay dos preguntas fundamentales, una o varias. La primera, ¿cuáles son mis dotaciones, mis capacidades? ¿En qué soy yo excelente? Y procurar trabajar en eso. Una vez que descubres eso, luego hace falta el esfuerzo. Si tú descubres tus capacidades y no pones esfuerzo, no vale. Pero esa primera. La segunda, ¿este trabajo va en la dirección de la vida? ¿Me va a ayudar a trabajar empujando en la dirección que empuja la vida? ¿Es pertinente? No si es eficiente solamente, si es pertinente. Y yo creo que cuando puedo poner ahí la creatividad y la imaginación en esa dirección, estoy absolutamente convencida, y tengo experiencias a mi alrededor que lo avalan, de que las cosas acaban saliendo.